Vamos a recibir a dos prestigiosos abogados. Vamos a hablar con el doctor Jorge Díaz, el ex fiscal de corte, y vamos a hablar con el doctor Juan Raúl Williman para que nos cuenten del lanzamiento de la segunda edición del Diplomado de Derecho Procesal y Penal en la Universidad de la Empresa, la UDE. Doctor Díaz, bueno, estoy mirando allí a Juan Raúl Williman. Juan Raúl, bienvenido. Muy bien. Doctor Jorge Díaz, lo tengo por allí. A ver si tenemos... Ahí está. Les pido un segundo a los invitados porque están saliendo al aire, pero yo no los estoy escuchando acá en piso, es un problema nuestro. En un segundo los vamos a tener a ellos dos para hablar de este diplomado. Sergio Gorsi, que lo tengo aquí a mi lado, sí. Yo siempre digo, tiene la colección de Marcha en su casa, que es un tesoro para los periodistas y para los que les gusta la lectura y las que les gusta la historia. Marcha y cuadernos de marcha. Y cuadernos de marcha. Y muchas veces cuando se arma un truco y yo me he sentado a mirar y cómo surgen aquellos primeros asentamientos que algún tarado les puso categril, ¿no? Una hilaridad, fue más que un tarado, una hilaridad, fue una broma, un chiste, una hilaridad para hacer una chanza. Tengo que arrancar de nuevo para que esto quede bien en la grabación. Vamos a recibir con mucho gusto al doctor Jorge Díaz Almeida, ex fiscal de corte. Doctor Jorge Díaz, bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros también el doctor Juan Raúl Williman. Juan Raúl, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de Diplomado en Derecho Procesal, Penal y Litigación. En el caso del doctor Jorge Díaz es el director de este diplomado y en el caso del doctor Juan Raúl Williman es el coordinador. Doctor Díaz, arranco por usted para aterrizar el tema, es decir, de qué se trata este diplomado. Vamos a ir viendo en la charla con ustedes a quién va destinado y cómo fue incluso la primera experiencia que se hizo en la UDE con respecto a este diplomado. Lo escucho con mucho gusto. Nosotros a partir principios del año pasado, venía de antes la preocupación, pero a principios del año pasado comenzamos a reunirnos un grupo de operadores del sistema de justicia vinculados a diferentes roles, es decir, jueces, ministros de tribunales de apelaciones, fiscales, defensores públicos, defensores privados, muchos de nosotros docentes de diferentes universidades. Y se nos planteó, teníamos casi la obsesión de desarrollar un curso de posgrado, un nivel de diplomado, es decir, una carga horaria de hasta 120 horas, para capacitar a abogados que cumplen diferentes roles en el proceso, sea como fiscales, como defensores o como jueces, en el área del derecho procesal penal y la litigación estratégica, en función de la entrada en vigencia de un nuevo código de proceso penal que pasaba, de nuevo no tiene nada, ya lleva más de 5 años, que pasa de un sistema escrito, discontinuado, reservado, a un sistema acusatorio, adversarial, oral y público, donde cambian radicalmente las reglas de juego y evidentemente cambia también la forma de ejercer la profesión en esta materia. Sea para el caso de los fiscales, para los defensores o para los jueces. El cambio es un cambio radical, un cambio de 180 grados y más allá que los cambios normativos, es decir, a veces la gente piensa que para cambiar algo que hay que aprobar una ley, sobre todo en el Uruguay existe una suerte de fetichismo normativo, es decir, se cree que todos los problemas se resuelven con la aprobación de una ley. Y en realidad la ley es un instrumento que permite luego en la implementación y en la aplicación solucionar el problema que se pretende. Y bueno, con el sistema procesal también, evidentemente este cambio implica un cambio radical desde el punto de vista cultural, en primer lugar, y en segundo lugar desde las prácticas de los diferentes operadores del sistema. Es decir, imagínense ustedes que pasamos de un sistema donde todo se trataba dentro de un box con un funcionario receptor escribiendo a máquina un acta que luego leía el juez o el fiscal o el defensor, a una audiencia donde están presentes todas las partes, donde todo queda registrado, y evidentemente eso es un cambio radical. Hay un cambio cultural muy grande, de un proceso donde antes el juez prácticamente hacía todo, a un sistema donde las partes, cada una cumple su rol y después se limita a la decisión del conflicto. Entonces,
evidentemente estábamos preocupados porque las nuevas prácticas, o sea, las prácticas que se derivaban de la aplicación del nuevo sistema, en definitiva comenzaran a aplicarse y no siguiéramos repitiendo las viejas prácticas del antiguo sistema en un sistema totalmente diferente. Con ese objetivo le planteamos a la UDE, un grupo donde había ministros de tribunales de apelaciones, como la doctora Gatti, la doctora Larrié, jueces de primera instancia de Montevideo del Interior, fiscales de Montevideo del Interior, defensores, un grupo de 11 personas. Hicimos el planteo en la Universidad de la Empresa, que fue recogido, y empezamos la edición en septiembre, la primera edición en septiembre del año pasado, con más de 60 inscriptos, y que terminó ahora en mayo de este año. Y bueno, largamos ahora la segunda edición, que empezamos ahora el 5 de agosto, donde bueno, se están en este momento produciendo las inscripciones a buen ritmo, y bueno, esperamos desarrollar y mejorar aún más una experiencia que fue muy exitosa el año pasado. Doctor Williman, un poco se desprende de lo que decía el doctor Jorge Díaz, a quién va dirigido, pero vale la pregunta para que ustedes nos cuenten, ¿a quién va dirigido un diplomado de estas características o quiénes pueden ser los candidatos, por decirlo de alguna manera, a participar en él? Sí, en realidad la pregunta está muy relacionada a lo que decía Jorge, porque en realidad no solo era una visión del cuerpo docente de este diplomado, creo que también había una necesidad de los colegas, una necesidad tangible que se hacía sentir de capacitarse y ejercer en las prácticas que en realidad son nuevas para nuestra forma de trabajar habitual. O sea, el cambio procesal penal tuvo un impacto en la práctica profesional de todos nuestros colegas. Entonces no era solo una visión de este lado, sino que en esa oportunidad que tuvimos de compartir con más de 60 colegas de todo el país el diplomado, vimos que no solo era una visión propia de los docentes del diplomado, sino que además era una clara necesidad de los profesionales que tenían que salir a ejercer en este nuevo sistema y que implica el manejo de determinadas herramientas que no necesariamente están en la currícula de las carreras de grado. O sea que ahí la necesidad estaba patente y después eso se vio en el cotidiano, en la clase a clase, en la práctica, cuando vinieron los docentes argentinos, los docentes de Argentina a ayudarnos con la parte de litigación, la parte práctica fue muy enriquecedora, y lo fue para todos. En definitiva, esto apunta a todos los que tengan como objetivo ser operadores del sistema procesal penal, ser operadores del sistema jurídico. O sea que eso va a incluir abogados defensores que trabajen de forma particular, fiscales que necesariamente están insertos en el sistema, eventualmente jueces que tienen un rol fundamental en este sistema, sea un juez de garantía o un juez de juicio. Es fundamental también su capacitación y seguramente, y hemos tenido ya el año pasado estudiantes de abogacía próximos a egresar. Por esta particularidad que yo te decía, es decir, no necesariamente esta materia, esto que tratamos de perfeccionar, está incluido en la currícula de las carreras de grado. Entonces necesariamente los estudiantes que recién egresan o están a punto de egresar, muchos salieron a buscar esta como una oportunidad de formación complementaria que me parece muy importante porque hay algo que decía Jorge que es clave, es decir, el sistema, el cambio normativo solo no alcanza y las prácticas, es decir, las buenas prácticas se van conformando en función de que los operadores se van capacitando y en este sentido creo que el diplomado es una muy buena opción. Jorge, en este caso además se da la particularidad de que los que están al frente, incluso los invitados argentinos, son gente que está jugando el partido todos los días, ¿no? Es decir, estamos hablando de jueces y fiscales en actividad, casi todos ellos. Todos. 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 Desde el señor director, como embroman en las reuniones de docentes, estamos todos en la cancha. No hay ni un solo docente del diplomado nacional o extranjero que no ejerza la profesión desde diferentes ángulos, sea fiscal, defensor o juez, a diario. Entonces, por ejemplo, en nuestro cuerpo de docentes hay docentes que son ministros de tribunales de apelaciones que están trabajando en la práctica hoy en día. Hay jueces de primera instancia de Montevideo y esperemos que se sumen del interior en esta oportunidad, que están todos los días trabajando en su oficina
teniendo juicios orales o audiencias de control de acusación o actuando como jueces de garantía. Los fiscales que participan del diplomado están también trabajando todos los días. De hecho, hay 2 docentes que integran la unidad de litigación estratégica de la Fiscalía, es decir, que son quizás de las personas que más juicios orales hayan tenido en el país a esta altura, porque participan de juicios de todas las fiscalías del país. En el caso de los defensores lo mismo. Y por ejemplo, docentes extranjeros, tenemos también la directora de litigación estratégica de la Fiscalía de Rosario en Santa Fe, Argentina. Es decir, tenemos un plantel fuerte de docentes en cuanto a lo que significa no solamente el conocimiento teórico, sino la aplicación práctica, ¿no? Exacto. Es decir, nosotros les planteamos siempre, les damos todas las posiciones doctrinarias que hay, las diferentes teorías. En última instancia le decimos, bueno, usted elija la que le parezca más conveniente, pero tenga presente siempre que la opción que tome va a tener una consecuencia. Y usted tiene que estar preparado para la consecuencia y para la consecuencia de la consecuencia. Litigar hoy es estratégico. O sea que cada decisión que se tome, eso tiene y repercute favorable o desfavorablemente para la posición del cliente en el caso del abogado particular o del Estado en el caso del fiscal en el desarrollo de ese juicio. Y muchas veces en las opciones que toma el litigante se termina definiendo ese juicio. Y es muy importante que quien desarrolle la actividad como litigante, vuelvo a repetir, sea como fiscal o defensor, tenga claro eso y pueda tomar las decisiones correctas, porque bueno, en definitiva es un planteo, es una estrategia que se desarrolla luego y que termina muchas veces ganando o perdiendo un juicio, ¿no? Y eso es absolutamente fundamental. Doctor Williman, para el final por hoy, también los alumnos están en la cancha. Entonces, ¿cuáles son los días y horarios para poder participar? ¿Cómo se organizó esto? Sí, eso que decís es muy cierto y la verdad es que pensamos en viernes y sábado para que efectivamente no impacte con la jornada laboral. O sea que lo hacemos el viernes en la tarde, de 19 a 21 horas, y el sábado en la mañana, de 9 a 13 horas, es el horario que tenemos fijado, lo que permite que uno tenga, bueno, todos tenemos la semana laboral muy cargada, pero bueno, llegamos al fin de semana con la ventaja de poder entablar estos debates que son, como decía Jorge, tan interesantes, porque también los colegas traen sus propias experiencias, tienen sus propias posiciones, entonces hay toda una cuestión que tiene que ver con lo teórico y otra que tiene que ver con la práctica, específicamente con la práctica, con los ejercicios, que realmente es muy, muy útil, muy interesante. Nosotros quedamos muy conformes con la primera edición, entiendo por las devoluciones que tuvimos que los colegas también. Y bueno, esperamos tener una segunda edición con el mismo éxito que la primera. Una cosa que es importante es que el sistema es híbrido, ¿no? Es decir, ahí se puede ser presencial o por videoconferencia. O sea, se da simultáneamente en forma presencial y por videoconferencia. Nosotros siempre preferimos que obviamente que la gente que es de Montevideo lo haga en forma presencial, pero la gente del interior lo puede hacer en forma híbrida, es decir, a través de videoconferencia. Sí es obligatorio los últimos 4 fines de semana, porque ahí es donde se practican las técnicas de litigación que terminan con trabajo sobre alegato de apertura, alegato de clausura, interrogatorio, contrainterrogatorio. Y en definitiva requiere, porque se ensaya, se practica y se termina incluso el último fin de semana con un juicio oral, con un simulacro de juicio oral donde participan todos los estudiantes desarrollando uno u otro rol. Y bueno, ahí sí necesariamente es presencial porque es bastante complejo hacerlo desde el punto de vista por videoconferencia, pero la realidad es que durante la gran parte del curso los estudiantes del interior, que tuvimos muchos y de lugares muy alejados, de Rivera, Río Branco, en la primera edición, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema por videoconferencia. Muy bien, pueden comunicarse a través del correo electrónico info@ude de universidaddelaempresa.edu.ui o directamente en la página de la UDE, ahí lo tienen abajo en el medio de ese afiche, de ese flyer, ude.edu.ui. Doctor Díaz, doctor Williman, gracias por hoy, buen fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y buen fin de semana para ustedes con el debut de Suárez en Nacional. Yo no soy hincha Eso, Nacional, eso les iba a preguntar. seré de los que lo vaya a sufrir, pero bueno, así son las cosas. Bueno, pero Somos dos. Es una grandeza. ¿Los dos son de Peñarol? Somos dos. Jorge es de Wander, pero yo lo voy a sufrir directamente. No sé si Jorge lo va a sufrir tanto. ¿Y vos por qué directamente? Porque sos de Peñarol. Porque soy de Peñarol y lamentablemente lo voy a sufrir directamente. Bueno, ya Jonathan Rack dijo en el diario del fútbol que si hay que pararlo pegándole, se le va a parar. Si hay que pegarlo, le pega, dijo. No lo va a cuidar. Nosotros en Wander nos gusta el fútbol, somos de paladar negro, nos gusta el fútbol del buen pie y esas cosas. No hacemos esas cosas de pegar patadas ni nada por el estilo. Pobre del que lo lesione y Luis Suárez no pueda ir al Mundial, que se mude a la Luna. No, yo creo que a ese le van a librar orden de captura internacional. Gracias, Jorge, gracias, Juan Raúl. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Bueno, muy bien.